Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, les cuento, estuvimos hablando con el equipo docente y nos pareció interesante como recurso y herramienta hacer un video para que trabajemos juntos el examen que se rindió la semana pasada, ¿no? Este examen que tenía distintas partes, desde partes a desarrollar a verdadero o falso, multiple choice y verdadero y falso. Acá tengo una copia del examen para que analicemos. Y bueno, la parte A daba un caso, el caso de Luis Fernández. El caso era que era levantada una manifestación pública por parte de la policía y pasaban 2 años sin que las autoridades judiciales dieran respuesta, ¿no? Este caso estaba orientado a respuestas del sistema americano, ¿no? El sistema que venimos desarrollando en los distintos encuentros. Y básicamente las preguntas eran: ¿es admisible ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué requisito de admisibilidad deben cumplirse? ¿Existen excepciones? Y que se explique y la explicación de el agotamiento de recursos internos se relaciona con la legislación nacional. ¿Qué implicancias tiene este requisito para los peticionarios y para el Estado, ¿no? Para dar respuesta a estas preguntas, tenemos que recordar, ¿no? Este sistema americano que surge el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, que Argentina ratifica en el 84 y que crea el sistema de protección americano, que es subsidiario del Estado. ¿Qué significa subsidiario del Estado? Que uno primero, ante la violación de un derecho reconocido en este instrumento internacional que Argentina ratifica, tiene que tocar la puerta al Estado. Una vez obtenida la respuesta, o vamos a ver que hay excepciones, puede recurrir al sistema americano para que analice si hubo o no violación. Todos sabemos que Argentina ratifica en el 84 y también ratifica la competencia de la Corte, ¿no? Que, como siempre dijimos, el sistema americano es un sistema que se da en el plano internacional donde rige la coordinación y la soberanía de los estados a someterse al Estado. No hay una subordinación como si puertas para adentro, donde el Poder Judicial uno se somete y está dado por la ley, ¿no? Vimos las cuestiones, pero bueno, vamos a... Dicho eso, la respuesta sería, los requisitos de admisibilidad salen de la misma convención, ¿no? Artículo 46 y 47, estos requisitos materiales y formales, ¿no? Formales con el tema de la denuncia, escrita, firmada por quien alega la violación o su representante o quien invoque el vínculo y que tenga la legitimación, ¿no? Que estén los hechos, la fecha, toda la firma, todos los requisitos materiales. Y en requisitos formales. Y los materiales serán esto de agotar la instancia interna, que no hayan pasado 6 meses de que me notifican de la última resolución interna, que vimos que puede ser, depende del caso, hasta puede llegar a 4 instancias o 3, que el máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia. Los 6 meses, el agotamiento, que no esté en litipendencia y que los derechos invocados sean derechos reconocidos en la Convención, ¿no? Estos requisitos salen del 46. Después hay excepciones, sí, el 47 los enumera, que no haya un recurso para votar en relación al recurso que se presume violado o se alega que ha sido violado, y un retardo que no se dejen agotar los recursos internos. En este caso, en cierto punto, dice que pasa un determinado periodo, podría, a mi criterio, invocarse eso. Igual tenía distintas respuestas, pero lo importante es que ustedes hayan respondido sobre estos artículos. Y en el 47 estas excepciones, y después había excepciones más, sí, salen de la opinión consultiva 11 del 89 de la Corte Interamericana, que explicaba estas 2 excepciones más: temor generalizado de los abogados, que era lo que pasaba en la época de los militares, y indigencia en relación al proceso, no indigencia de falta de recursos a nivel social, sino de faltas de herramientas de recursos para hacer frente al proceso judicial, los gastos. Después, ¿cómo se relaciona con el Estado? Esto de que es subsidiario y que el peticionario tiene que agotar primero la instancia del Estado, ¿no? Si no puede agotarla, están las excepciones. La segunda parte era analizar un fragmento del caso de González, el considerando 17 del fallo, y está orientado a que se explique o se aplique en la normativa federal, ¿no? Que es el bloque federal, ¿no? El tema de el orden de operación de las leyes, ¿no? ¿Cuáles son? Acá también era una libre interpretación, pero básicamente la respuesta... El caso o el párrafo habla del acto complejo federal, ¿no? Cuando se analizó el acto complejo federal para darle en esa oportunidad mayor jerarquía a los tratados que a la ley federal, que después queda plasmada en la reforma del 94, ¿no?
Pero básicamente el bloque federal argentino está compuesto por, en la cima, en la cúspide de la Constitución, más los tratados de derechos humanos con jerarquía que surgen de la Constitución con la reforma del 94, más los 4 instrumentos, el último es el de la Convención Interamericana de Protección de Personas Adultas, que se le da jerarquía constitucional a través del Congreso con este proceso de votación para dar jerarquía a un tratado que no lo tenga, siempre que sea de derechos humanos, este mecanismo que hemos visto en los encuentros, que a través de una ley de Congreso, un tratado ratificado o un tratado para firmarse, se le puede dar jerarquía constitucional con una votación con una mayoría particular, ¿no? Sobre esto, lo importante de la respuesta era que se pueda plasmar o entender que el bloque constitucional federal estaba, como les dije, la Constitución más los tratados de derechos humanos del 94, más los que se incorporan con posterioridad, en un escalón por abajo, todo el resto de los tratados, acá con un asterisco, porque a lo largo que esta es una materia de primer año, pero van a ver que después cuando vean constitucional, van a ver que entre los tratados después hay una pequeña diferencia entre los de integración y los de comercio, y por abajo la ley federal, y abajo bloque provincial, si ponen, lo que quieran ustedes, bloque provincial, pero entonces Constitución más tratado de derechos humanos, solamente derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, sean los que están plasmados en el 94, la reforma del 94, o los que se incorporan con posterioridad, que son 4, por abajo la ley, los tratados, todo el resto de los tratados, los derechos humanos sin jerarquía, como puede ser Belén do Pará, y tratados, el resto, comercio, integración, con asterisco, y por abajo la ley federal. Y abajo los bloques provinciales. Esa era la parte B, que era analizar el fragmento y desarrollar la jerarquía normativa federal. Después la parte C era un caso de fuente de derecho internacional, este tratado que no era aplicado uniformemente de agua potable y que había una costumbre. Acá básicamente había que analizar el artículo 38, ¿no? ¿El 38 de quién? De la Corte Internacional de Justicia, que enumera estas fuentes principales, donde están los principios generales del derecho internacional, la costumbre, los tratados, convenciones, todos como sinónimos para esta materia. Y después estaban las auxiliares y después estaba esto de equidad, como si los estados ambos pedían a la Corte, podía fallar por equidad, ¿no? Acá había que analizar todas estas cuestiones, ¿no? Que era una costumbre, que ninguno tiene más peso que otro para resolver. En este caso parece que la costumbre es una costumbre general, todo se presume probada, en analizar cómo funcionaban esto, ¿no? Siempre recuerden que en el plano, la particularidad de las fuentes del derecho internacional es que no hay un orden de jerarquía, todas están en la misma línea, estas fuentes principales, ¿no? Como tanto la costumbre como el fallo, ¿no? Después acá ustedes tienen que desarrollar lo que les parecía, ¿no? Con las conclusiones. Entre que se entendía esa idea, uno podía, depende del caso, también podía analizarse una costumbre general, particular, era un caso a desarrollar. Después estaban las preguntas de marque la opción, ¿no? La teoría monista, la realidad es que la opción era la A, el derecho interno y el derecho internacional conforman un único sistema, defienden la unidad esencial de los ordenamientos jurídicos, esto de mayor expositor es Kelsen, ¿no? Es como que todo, la pirámide de Kelsen con el derecho interno y el derecho internacional. Después vemos que sobre qué hay predación, si más el derecho interno, el derecho internacional o el derecho internacional, o estamos en un monismo moderado como hemos explicado, que es el caso de Argentina, ¿no? Después el carácter bifronte de la Comisión Americana implica que es competente para, acá eran todas las respuestas correctas, por esto de la doble función, ¿no? De la comisión, ¿no? Tanto en el mecanismo funcionando dentro de la OEA como órgano de protección del mecanismo del sistema americano, ¿no? ¿Cuál de las siguientes definiciones de derechos humanos? Bueno, son normas que no reconocen, privilegios, acá claramente no son privilegios, o sea, la B era la correcta. Y después empezamos con el verdadero y falso. Acá, siendo honestos, todas son falsas, ¿no? O sea, todas son, las normas IUC son aquellas que no precisan otra disposición para su reglamentación y pueden ser derogadas por ley posterior. No, las normas IUC son estas normas imperativas del derecho internacional que hemos visto, que solamente pueden ser dejadas de lado
por otra norma que tiene la misma, reviste la misma característica. Recuerden que las normas de Ius-Coden es una característica que se le pone una fuente a una norma del derecho internacional. Puede ser una costumbre, un principio, o puede ser una norma. Por ejemplo, el principio de igualdad de los estados de la ONU es una norma de Ius-Coden. El principio de no intromisión de asuntos internos, el principio de buena fe. Esto lo hemos visto a lo largo de las clases, y que era un número clausus, ¿no? Las garantías judiciales son susceptibles de suspensión en caso, está hablando básicamente del sistema americano, en la situación de suspensión de derechos. Vimos que específicamente la Convención en el artículo 27 dice que no se pueden suspender las garantías judiciales. El mecanismo universal, las personas físicas no pueden presentar una denuncia. Vimos a lo largo de los 9 instrumentos que crean los 10 comités que habilitaban a las personas a acudir directamente. Es una diferencia con el sistema americano, que nosotros acudimos a la comisión, pero en el sistema universal las personas pueden. Y después las normas operativas, que eran estas normas que cuando reconocen un derecho ya se hace sea pasible de exigencia, ¿no? Que a diferencia de las programáticas que necesitan una reglamentación. Y después viene la parte D, que es completar las oraciones, ¿no? El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos se caracteriza por estar compuesto por, y acá eran comités, acuérdense que analizamos la diferencia entre los comités, las cortes, que están compuestos por especialistas y no por jueces. Las funciones principales de la corte son casi todos consultiva y jurisdiccional, o consultiva y contenciosa. El Comité de Derechos Humanos es parte de el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, y después era el control de convencionalidad. Busca establecer si una norma está siendo objeto de revisión, se adecua con lo determinado por la convención, ¿no? Esto de la diferencia que lo vimos, el control de convencionalidad y de constitucionalidad, ¿no? Constitucional, el techo es la Constitución. Convencionalidad es ver que la norma interna de un Estado esté en concordancia con el nivel de flotación de lo que establece la Convención Americana, ¿no? Básicamente este era el examen. Me pasé unos minutitos, pero bueno, espero que les sea de utilidad, y nada, estamos por cualquier consulta, me avisan. Un saludo y hasta luego.